Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Gidi Harari desde Israel y para seguir hablando en estos análisis a fondo de lo que significa Hezbollah, o conocido en España como Hezbollah. ¿Qué tal, Gidi? Muy bien, gracias. Bueno, la vez anterior hablamos de los orígenes que surgía justamente esto en los momentos muy poco antes de primera guerra del Líbano, en el cual pues estaba el grupo Fatah dominando el sur del Líbano, que se tuvieron que exiliar en Túnez, y esto produjo un vacío que esta organización pues llenó con sus nuevas consignas, ¿no? Sí, pero siempre tenemos que recordarnos que Hezbollah es una organización libanesa, no en contrario de los palestinos y en contrario de Hamas. O sea, es una organización que es libanesa, vive dentro del Líbano y hoy vamos a hablar eh, como de parte de Hezbollah, cómo ellos ven su lugar en el Líbano. Eh, este conflicto que estamos hoy, que empezó el 7 de octubre, ese conflicto llegó no en el mejor tiempo para Hezbollah. O sea, el 7 de octubre Hezbollah no estaba interesado en ser arrastrado a la guerra por los palestinos y ser dirigido por ellos. Eh, Hezbollah en una u otra manera se enforzó a unirse para fortalecer su narrativa de manera limitada para ayudar a los palestinos, para mostrar a los palestinos que ellos apoyan a su idea. Pero en la opinión de Hezbollah, eran ellos quienes se suponía que debían llevar a cabo la acción contra Israel en el norte. Eh, la última guerra con Hezbollah fue la Segunda Guerra del Líbano en 2006 y desde ese año hasta más o menos el año 2021, 2022, tuvimos una frontera más o menos tranquila. Desde la mitad del año 2022 y durante el año 2023, eh, Hezbollah se adoptó un enfoque con el principal objetivo de intentar arrastrar Israel a un conflicto armado. Eh, Hezbollah quería una guerra con Israel, o quiere una guerra con Israel todavía, que comience por su propia iniciativa y en el momento que le convenga a Hezbollah. Y lo que pasó con Hamas es que ellos le quitaron la oportunidad de hacer eso. Eh, el, el principal objetivo de Hezbollah eh, es tomar control del país de Líbano y basar ahí la revolución islámica.
O sea, el primer país en donde va a tener éxito la revolución islámica iraní fuera de Irán tiene que ser el Líbano. Eh, una guerra con Israel sirve este propósito y hará avanzar a Hezbollah hacia su realización del plan. Eh, Hezbollah, aunque Hezbollah resultará eh, perjudicado y el Estado de Líbano y sus oponentes también resultarán perjudicados también. Pero el día después que esa guerra va a terminar, en el ámbito interno libanés, Hezbollah será el más fuerte poder y por un margen relativamente muy grande y podría recuperarse muy rápidamente por ser apoyado tan fuerte por Irán. Eh, un país, el Líbano, destruido es del interés de Hezbollah para avanzar en sus objetivos. Los objetivos islámicos e internos en el Líbano. Eh, Hoy he visto he leído un comentario en que dice que 83% de la población libanesa son pobres y 32% de esos pobres son pobres de tal manera que ni tienen comida para el día al día. El motor de Hezbollah es la ideología de exportar la revolución islámica. Lo hemos hablado la vez pasada y lo vamos a hablar también varias veces. Eh, la revolución islámica de los ayatolás de Irán y implementarla en el Líbano. Eh, y la cuestión con la guerra con Israel no es cuestión si va a haber guerra, sino cuándo va a haber. Hoy se estima que la mayoría de los muertos hasta ahora de Hezbollah no pertenecen a la fuerza Radwan, sino a unidades geográficas, los batallones geográficos de Hezbollah que están en la frontera con Israel, aunque en las últimas semanas las Fuerzas Armadas de Israel sí han dado algunas bajas muy importantes de la fuerza Radwan. Pero no se han producido daños muy graves a Hezbollah. Eh, eh, y claro que la mayoría de la capacidad de fuego que tiene esa organización eh, todavía existe y en cualquier momento dado, según una decisión del líder de Hezbollah, Nasrallah, Hezbollah puede activar su sistema de lanzamiento de cohetes y misiles contra Israel a gran escala y desde todo el Líbano. Eh, lo que pasó es que Israel de su lado no quiere enfrentarse
en gran escala contra Hezbollah ahora, porque todavía estamos involucrados en Gaza y no queremos luchar en dos frentes. Pero poco a poco las Fuerzas Armadas de Israel están saliendo de la franja de Gaza, y hoy estamos en un tiempo muy delicado, porque después de la baja que hemos dado en Damascus la semana pasada al general iraní, que era el jefe de las fuerzas revolucionarias, de las guardias revolucionarias de Irán en Siria y el Líbano, eh, y con el Estado de Irán que quiere dar un golpe fuerte a Israel como una venganza. Entonces, estamos en una temporada muy delicada e Israel está tratando de no enfrentarse totalmente y meterse en una guerra completa con Hezbollah, aunque Hezbollah lo quisiera mucho, eh, para ayudarle en sus intereses en el Líbano. La mayoría absoluta de de la sociedad chiita eh, es audiencia cautiva de Hezbollah. Y, y eh, esto se debe al deseo y la devoción sobre una base ideológica, más que todo, y religiosa. Ideológica es la revolución iraní y religiosa es la casta chiita del Islam. Eh, eh, y otra cosa es el miedo que la sociedad chiita tiene, y el miedo y la dependencia que tienen en la organización que se produce a través los servicios sociales, educativos y la ayuda en plata que les da a los civiles, en comparación como la falta de capacidad para brindar asistencia por parte del Estado o de las instituciones del Estado libanés. Existe una opción, oposición chiita para Hezbollah en el Líbano, pero es muy pequeña y débil. Y muchas veces aquellos que levantan la cabeza quedan neutralizados. Las voces no chitan que se oponen a la guerra son las voces obvias que provienen del campo de lo que se llama el campo de 14 de marzo, que tradicionalmente se opone a Hezbollah. Puede ser que son cristianos, maronitas o católicos o los drusos, pero son muy pocos y muy débiles. Eh, y no se toman como consideración a los ojos de Hezbollah en un contexto de entrar a un conflicto sí o no con Israel. Eh, la Hezbollah toma en cuenta que en una guerra con Israel lo inmediato que va a pasar es la destrucción del sur del Líbano.
En el sur del Líbano viven más o menos 1.300.000, 1.500.000 de habitantes, y ellos toman en cuenta que muchas comunidades, muchos pueblos van a ser destruidos pueden ser destruidos en una guerra como esa. Eh, el Estado de Líbano y el orden político de Líbano también es muy favorable ahora para Hezbollah. ¿Por qué? Porque el gobierno libanés es muy débil, no es un factor que Hezbollah tenga en cuenta. Eh, eh, y Hezbollah tiene el poder o bastante poder para decidir si entra a la guerra con Israel, sí o no, sin tomar en cuenta el gobierno libanés o el parlamento. No alcanzamos ningún acuerdo político con Hezbollah. Les quiero recordar que la decisión de la ONU 1701 es una decisión entre el gobierno libanés y el gobierno israelí. Hezbollah no tiene nada que ver con eso. Así que eh, eh, Hezbollah no está obligado a ningún acuerdo y y aún menos, y menos aún que uno que vaya a ser firmado por el gobierno libanés. Eh, y el ejemplo es 1701. Eh, Hezbollah siempre va a buscar y a encontrar una manera de preservar y seguir justificando la resistencia libanesa contra Israel. La preservación de la resistencia a Israel es una plataforma utilizada por la organización para realizar su objetivo de apoderarse del Líbano. Eh, Israel es la razón aparente para justificar la resistencia y el poder militar de Hezbollah. Aunque la verdad es que el poder militar de Hezbollah es más que todo eh, no solamente para luchar Israel, pero también para mantener el poder de la organización dentro del Líbano. No hay cuestión sobre eso hoy. Hezbollah, entre todas las milicias, los drusos tienen una milicia, los cristianos tienen más de una milicia, el partido Amal también tiene una milicia que son Shita, pero no hay duda que Hezbollah es el partido político con la milicia militar más fuerte hoy en el Líbano. Y nadie no los puede confrontar. Eh, el próximo es el ejército libanés. Hoy el ejército libanés, entre 50 y 60% de los soldados en el ejército son chiitas y son pro Hezbollah. Inclusive oficiales de alto rango en el ejército. Eh, y hasta hoy los soldados y oficiales ayudan directamente al ejército libanés y se unieron a los combates y se van a unir a los combates contra Israel si será necesario. Eh, y todo lo que se habla en reforzar el ejército libanés con recursos que vienen de los americanos o de los europeos, eh, eh, solo ayudará a Hezbollah en la rutina de guerra porque al fin esos recursos llegarán a través del ejército libanés a Hezbollah.
Eh, Hamas, que es un aliado de Hezbollah en la Franja de Gaza, eh, está construyendo su fuerza una fuerza muy significativa en el Líbano. En el Líbano hay una población palestina bastante grande, alrededor de sa- entre 600 y 800 mil palestinos que viven en el Líbano. Eh, y parece que el centro de gravedad militar al menos se trasladará jamás los trasladará al Líbano con apoyo y orientación iraní. Eso ya es conocido y ya está pasando y pasó antes del 7 de octubre y está pasando más que todo hoy. Así que el gran plan de Hezbollah, si va a haber una guerra completa ahora con Israel, es aunque el Líbano va a tener un golpe muy grande, Irán Hezbollah, con ayuda de Irán, va a ser el grupo que va a recuperar el pueblo libanés y el país después de la guerra, y a través de eso van a tomar el poder en el Líbano y eh, traer la revolución islámica iraní al Líbano. Ese es el interés de Hezbollah. Es un interés también de los iraníes. Si recuerdan, hemos hablado la vez pasada que el Líbano es el tercer país con la comunidad chiita más grande en el mundo islámico. Así que es muy importante es muy importante para los iraníes eh, tener ahí un país islámico dirigido por Hezbollah, pero es solamente una parte del plan iraní, porque hay un plan iraní que es un plan más grande, es cómo construir una coalización islámica chiita o pro-chiita alrededor de Israel. Eso lo vamos a hablar la próxima vez en el tema de Jordania. Bueno, seguramente abordaremos este tema en cuanto podamos volvernos a reunir. Muchas gracias, como siempre, Gidi Harari, para seguir abordando y conociendo lo que sucede, especialmente con este grupo Hezbollah que domina el norte el norte de Israel, el Líbano, y que ha venido provocando problemas desde los años 80 y ahora también. Muchas gracias Una, sí, dime. una, una cosita más porque es importante. Estamos en la última semana de Ramadán y la venganza, y los iraníes dicen que va a venir una venganza por ese general que fue bajado. Estamos en una semana muy delicada, muy importante, y espero la próxima vez que hablemos no estaremos en una totalmente distinta, eh, eh, en un mundo distinto en el Medio Oriente. Bueno, Vamos, esperamos que la situación no sea tan dramática y que, bueno, seguramente Irán tomará algún tipo de venganza, pero que eso no altere la situación y el balance de fuerzas actual. Muchas gracias y hasta la próxima, Gad. gracias, hasta la próxima.